Amables televidentes, los saludamos desde el Canal 2, el canal de nuestra gente, presentándoles una emisión más de nuestro programa Nuestra Agenda. Hoy vamos a estar conversando con Juan Manuel Garcés Obirne. Juan Manuel Garcés Obirne es un caleño raizal, emparentado con familias, por qué no decir de abolengo, y también de mucha historia y tradición, tanto en la industria como en la política vallecaucana. Ha sido, y esto es de mi cosecha, el enfant terrible de los cacaos del Valle de Cauca por sus posiciones casi siempre beligerantes, en muchos casos contestatarias y en muchos casos irreverentes respecto al poder político, académico, social o económico. Conocedor de la ciudad como pocos, en mi opinión, le he pedido que converse con ustedes y conmigo sobre temas de ciudad, temas de región y un poco para dónde vamos como sociedad los caleños y los vallecaucanos. Juan Manuel, muchas gracias por aceptar esta invitación y comienzo, además de saludándote, pidiéndote que de manera muy breve, no vas a contarte un poco de títulos que tienes y estudios. Lo fundamental, eres economista de formación y tienes unas complementariedades. ¿Cuáles son? Bueno, ingeniero eléctrico, casi me graduó, hice hasta cuarto de ingeniería eléctrica en los 60 en Univalle. Le he dedicado mucho a la historia. Mi director de tesis en la Escuela Práctica de Altos Estudios en París era Pierre Vilar, con quien tuve muy buena relación. ¿Tienes maestría en historia? Maestría en Economía Política de la Universidad de Vincennes, en París 13 se llama. Eso es una experiencia muy especial, muy particular, la de Vincennes, porque Vincennes fue lo que quedó del Mayo francés, ¿no? Y se recreó por años, por décadas, Vincennes. ¿Y fuiste docente en Portugal también? Me gané un concurso de historia del pensamiento económico internacional que abrió la Universidad de Oporto en Portugal y estuve de docente en Portugal 2 años. 2 años. Además entiendo que has sido constructor con tu familia. He sido constructor, urbanizador. ¿Algunos barrios o zonas de Cali que hayas con tu familia hecho? Por ejemplo, en Cementerio Metropolitano del Norte, allá. Sí, todo lo que queda hacia el centro de Cali, por todo el largo de la entrada al Cementerio Metropolitano del Norte, lo hice. Pueblito español, pueblito andaluz, cantidad de condominios. Eso es hace bastantes años, ¿no? que hice esa cosa. Pero he construido en la Flora, detrás de Adpostal, manzanas. En el otro lado también de la Avenida Tercera Norte, he construido en el sur, en Gran Limonar, en Pance, distintos tipos de inmuebles. Soy experto evaluador, registrado ante Superintendencia de Industria y Comercio. Y entiendo que también eres como una especie de médico homeópata. Sí, la tradición de la homeopatía viene de mi abuelo Federico Obirne. Mi abuelo era homeópata y me daba globulitos, yo pequeño, para mejorar mis gripas y mis cosas. Entonces hay una afinidad. Mi abuelo y el papá de Arturo Obirne actual eran muy compas. O sea, tú eres primo de Arturo Obirne. Como primo segundo, primo tercero de Arturo Obirne. He estudiado mucho la homeopatía, la terapia neural, todas las medicinas alternativas, las medicinas indígenas, las medicinas a partir de las plantas sagradas. Yo llevo desde el año 90 tomando yagé. ¿Tú mismo? Yo mismo. En mi casa tengo 4 árboles de yagé, ¿sí? Por ejemplo, sembradas por los taitas del Putumayo y del Amazonas, básicamente de las etnias cofanes, ingas, de todas las etnias, el Sibundoy también. ¿Y por qué esos árboles allí en tu casa? Porque en los años 90 venía un abuelito a dar yagé a Cali, que era una especie de Gandhi. Tuvimos mucho apego, Alejandro Salazar se llamaba el abuelo, y entonces yo lo ayudé y lo curé en varias cosas
y él y sus inmediatos descendientes me sembraron los árboles de yagé como en agradecimiento y en confianza conmigo. Eso no es común, pues, no lo hacen común. ¿Y qué particularidad tiene el que una persona tenga sembrada en su casa, en su patio o en su jardín un árbol de yagé? No es común, es lo que te quiero decir. No conozco a nadie en Cali que tenga eso, porque pues era una relación muy particular mía con los taitas, y entonces tuvimos ese acercamiento y pues yagé he tomado más de 800 veces con más de 25 taitas y más de 5 etnias. O sea que algo de yagé, bueno, el libro clave del yagé lo escribió El Bejuco del Alma, Banco de la República, Universidad de los Andes, Universidad de Antioquia, 1990, Richard Ivan Schutz, el etnobotánico máximo del mundo, Universidad de Harvard. Cuando estuve en Harvard en los 80 me metí mucho en todas las obras de Richard Ivan Schutz. Ya. Y bueno, para curiosidad de nuestros televidentes, internautas y para mi propia curiosidad, ¿qué es lo que le da el carácter sagrado al yagé y los atributos que en común se sabe que despiertan los sentidos, que abren el espíritu? Explícanos algo brevemente. Bueno, básicamente lo voy a tratar de explicar desde el perfil de las neurociencias, no es muy usual. No, la neurología no son las neurociencias, yo soy muy adicto a las neurociencias, le trabajo a eso. Tengo aparatos para trabajar las frecuencias cerebrales. Entonces, yo tengo un aparato que se llama Megabrain, por ejemplo. El Megabrain, aquí estamos en frecuencia beta cerebral, una frecuencia mucho más tranquila, la de la ensoñación en una siesta después de un almuerzo, la de el baño en una ducha, la persona cantando, es frecuencia alfa. Después viene frecuencia teta, que es todavía más tranquila y más profunda, y frecuencia delta es la del yagé. Desde las frecuencias superiores se ven las inferiores mucho más claramente. El error de la medicina alopática tradicional de las EPS es que piensan medir desde la frecuencia más baja, que es la codificada por el lenguaje, por el poder, por todas las cosas encima, todo. Resulta que es desde la frecuencia más alta, que es la más lenta, la sabia. Las frecuencias lentas son las sabias, la más lenta. Y el yagé logra que te mete en la frecuencia delta. Entonces, esa es una de las cosas. Pero a ver, ¿y no es peligroso consumirla? Porque yo he oído a algunos médicos incluso decir que es peligroso que hay uno quede como estado vegetal si no sabe consumirla. No, lo primero es que como en todo hay teguas, ¿no? Entonces, lo primero, yo estuve, por ejemplo, en seminarios de medicinas ancestrales en el SENA 2009-2010 aquí en Salomia, y éramos 1.250 y había 200 homeópatas. Se declaraban homeópatas, yo estaba también declarado homeópata, y no había 5 que supieran bien la homeopatía desde mi punto de vista. O sea que el tegua pulula en todas estas esferas, entonces hay que saber con quién se toma, ¿no? Primero que sea yagé, porque te pueden dar una cosa que no es yagé. Pues si yo he tomado más de 800 veces, me someto a cualquier análisis de coordinación mental, de asociación, de escritura, de gramática, sintaxis o semántica en varias lenguas, portugués, francés, español, inglés, y me puedo defender después de eso, pues algo no hace daño, ¿no? Primera cosa. Bueno, y tú preguntabas algo que es muy importante. En yagé, en el trance, uno oye un 500% lo que oye el oído externo normal. Es decir, oímos a 3-4 cuadras lo que está pasando, lo cual es de un interés tremendo, ¿no? Esa cosa, expandir el oído de esa manera, solo te cuento algunas cosas, ¿no? Es impresionante. Entonces, ¿qué es lo otro? A diferencia de las EPS, las enfermedades son psicosomáticas, como la medicina tradicional china lo dice, y el Ayurveda hindú, hincha de ambos soy, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si son psicosomáticas, ¿por qué las especialidades médicas las separan? Si el enfermo es integral, psicofísico. Entonces, en el yagé, ¿qué es lo que se hace? Aclarar lo espiritual, el super yo y lo que está escondido inconsciente, cómo sacarlo para poder mejorar al paciente. Entonces, parte de lo terapéutico tiene que ver con eso.
Juan Manuel, y con esa inclinación suya, con ese afán por este tipo de conocimiento médico alternativo, ¿por qué nunca ha ido a la India? O ¿por qué no habla del yoga? ¿Por qué no habla de las terapias hindúes? Te mencioné la Ayurveda. Ah, sí, bueno. El Ayurveda es cúrese usted mismo. El mejor ejemplo de medicina lo da la Ayurveda. Señor paciente, no se crea un carro viejo que va a un taller para que le hagan lo que sea. Usted debe ser consciente de lo que se tiene que hacer y de su tratamiento y orientarlo. Esa es la sabiduría hindú. Entonces, yo soy un hincha del Tao, total, del Yin y del Yang. Pues la acupuntura se basa en todos esos conocimientos del Tao. Para mí, el genio mayor de la humanidad, así rápidamente, es Lao Tse, el Tao Te Ching. ¿Pero nunca te animaste a ir a la India? Ni a China he ido, no. Yo he sido más pro-chino en la filosofía y en el enfoque. Las disputas entre Confucio y Lao Tse, me las conozco. Y estoy del lado de Lao Tse lejos, ¿no? Aunque algunos maestros míos han estado del lado de Confucio, ¿no? Entonces... Bueno, ahí hemos más o menos conocido un pequeño perfil de quién es Juan Manuel Garcés. Bueno, pero además, usted todavía no entremos en temas ya más políticos, pero usted es cacao, usted es lo que podemos llamar un cacaíto, un cacao, un cacaote. A ver, ¿cómo se define usted? Bueno, lo primero es que hay que definir un poco los cacaos. La primera definición de cacaos fue una definición nacional de cacaos. Son los 4 o 5 grandes conglomerados que hay en Colombia. Ardila Lule, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Grupo Antioqueño, el GEA, Gilinski, esos son los cacaos, lo que se llama los cacaos, que son gente o familias que tienen inversiones en todas las esferas de la vida económica y tienen el disfrute de monopolios en las distintas esferas o oligopolios, manejan ese tipo de cosas. Entonces, mi posición para Colombia y para el Valle del Cauca es evitar los monopolios y los oligopolios. Yo digo, viva el capitalismo de competencia, con los respectivos correctivos y reformas fiscales y progresivas, no regresivas como las que hace Carrasquilla, el actual ministro. O sea, usted no niega el capitalismo, usted No. lo que invoca es que hay que transformar el capitalismo. Hay que volverlo más democrático, esa parte le hace falta. Aquí hay demasiada miseria, demasiada pobreza y a quienes dirigen Duque Uribe les importa 5 eso. Y la tontería y la ignorancia hace que se reelijan. El capitalismo, por definición, predica la libre competencia, pero en la práctica, en el mundo real, el capitalismo está muy concentrado en privilegios, en rentas de las que se apropian grupos económicos. Sí, eso está muy bien analizado en Principios de Economía Política y Tributación de David Ricardo, uno de los máximos economistas, para mi gusto, de toda la historia. ¿Qué dijo David Ricardo? Analizando el agro inglés, que había 2 tipos de renta de los agricultores ingleses terratenientes, que eran enemigos del capitalismo por ser rentistas. Y había una renta absoluta del suelo y una renta diferencial. Distinguió esas 2 cosas y mostró que cogerse las tierras más fértiles, como aquí en el Valle del Cauca, para el cultivo de la caña, pues eran la renta diferencial mayor, porque en lugar de cultivar algo que en el mundo, en Colombia, fuera nutritivo, están cultivando algo que genera diabetes, etcétera, y se está yendo, y esa columna vertebral del Valle del Cauca, que es la azucarera, va en contravía del bien general, del bien común del Valle del Cauca, de Colombia y de Cali. Por eso yo nunca iría a pedirle apoyo a Socaña, como hizo el doctor Jorge Iván Ospina recientemente, porque cómo le pide apoyo a semejante rentismo, es el rentismo clave. 50% más de tonelada de caña que va al alcohol carburante le pagan a los ingenios,
50% más. Esos son rentas que van contra todos nosotros. Es el combustible, es el precio del combustible caro que hay en Colombia. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de privilegios, eso de que el precio del azúcar aquí en Cali, que estamos al lado de los ingenios, sea el más alto del mundo, el precio del azúcar. Que si yo miro en el comercio internacional y traigo azúcar, la puedo comprar por la tercera parte de ese valor. Por favor, despertémonos, pues, ¿qué nos pasa? Eso no es capitalismo. Bueno, pero entonces, a ver, déjeme allí que yo necesito que usted sea muy claro con nuestros televidentes e internautas. Usted me dijo que usted no negaba el capitalismo. No. Usted está negando una especie de cierto rentismo de capital, que no es capitalismo. Pero diferénciese o precísenos la diferencia de su no aceptación de la industria azucarera con los planteamientos que hizo Gustavo Petro en la pasada campaña electoral, donde palabra más, palabra menos le decía a Ardila Lule: véndame esas 30.000 hectáreas de tierra para yo convertirlas en cultivos de pan coger para la gente. Eso no suena mucho, suena bonito para los oídos, pero es como muy populista. No es tan fácil desmantelar 200.000 hectáreas de terreno dedicadas a la caña para convertirlas en cultivos de pan coger. Lo primero, yo tengo mis diferencias fuertes con Petro, si bien voté en segunda vuelta por Petro, ¿no? Distingamos eso. Es decir, voté contra Duque Uribe, no por Petro, ¿no? Porque tengo diferencias con su programa, con todas esas ideas, porque me parece que no son lo suficientemente profundas. Era más sencillo, señor Ardila Lule, Ingenio Cauca, Ingenio Providencia son rentistas. Yo voy a abolir las rentas, yo voy por un capitalismo democrático, popular y competitivo. Era más sencillo, ¿no? Y más profundo económicamente. Petro dice que es economista, no sé de dónde se le fue David Ricardo y compañía, los que he citado. Entonces, era más sencillo. Me sonó como feo, como una afrenta en campaña electoral que creo que ni le dio votos. Es decir, los errores que ha cometido recientemente son grandes, ¿no? Lanzar a su hijo a la alcaldía de Barranquilla, eso es un gamonal de la costa, lanza a sus hijos, Ñoño, Elías, Musa, Besaile, etcétera, son de ese estilo. Los Char, es puro familialismo en la política. Si el cambio de rumbo de este país implica el familialismo de ese estilo y ese gamonalismo, estamos llevados. Esto hay que cambiarlo, por ahí no es. El apoyo a distintos candidatos en distintas regiones demasiado precario, no justificado con eso que llaman disque Colombia humana. ¿Cuál humana? Si está apoyando gente que ha perseguido Griselda, persiguió a los pilotos de Avianca. Miremos bien los actos administrativos que hizo para vetar la huelga de los pilotos, que era una huelga justa. Se fue a apoyar a Efromovich, el capitalista internacional judío que es el dueño de Avianca, etcétera. Entonces, error de Petro grave, voté por Petro a pesar de que comete errores, pero más contra Uribe Duque que por Petro, y distingamos. Bien, bueno, el país que usted conoció cuando era muchacho, cuando era revoltoso en la Universidad del Valle, porque usted hacía parte de los estudiantes rebeldes del movimiento estudiantil de los 70, era un país de dos partidos, o mejor, de tres, dos visibilizados, el Partido Liberal y el Partido Conservador, y uno que era el partido invisibilizado y perseguido, que era el Partido Comunista colombiano, pero no había más. Y había algo más. El MOEC. Bueno, sí, pero bueno, digamos que sí. Esos no tenían todavía la categoría Claro, de partido. Claro. Eran movimientos y muy marginales. Pero a partir de los 90 sucede en Colombia, después de la Constitución del 91, sucede un fenómeno muy particular, y es que Colombia, de tener dos partidos tradicionales, pasó a tener hoy como 17 o 20 partidos o partiditos de todo tipo que se convirtieron en una gran fiesta de avales, de componentes electorales, de transfugismo. ¿Qué análisis hace usted de eso? ¿Qué explicación? ¿Qué refleja del país de hoy esa situación? Bueno, me voy a remontar a un maestro mío, amigo personal, Antonio García. Él se escribió en los años 50 un librito... ¿Antonio García Ganclini? No. García de Bogotá, profesor emérito de la Universidad Nacional, sociólogo, historiador. Antonio García escribió Esquema de una república señorial.
A mí me tocó chiquito la República Señorial. Le quiero decir que la República Señorial era mucho mejor que la República actual que tenemos. Con todos los defectos, las prebendas señoriales o los rituales pendejos de las señores. Era mucho mejor, era más respetuoso. Si usted tenía unas ideas, usted las expresaba y no lo apabullaban por la mayoría en los congresos o en los sitios. Usted ve a Gaitán cuando hablaba, etcétera. Es decir, esto se fue dañando cada vez más con el paso de los años. En los años 70, como usted bien lo menciona, por ejemplo, a mí me tocó en los 70, fui activo, aquí llegó el triunfo de la ANAPO en el Consejo Municipal de Cali. Yo conozco la historia de Cali desde los años 69, 70 en mucho detalle, ¿no? Y he sido partícipe, he estado allí, ¿no? Entonces, José Jaramillo Giraldo era uno de los directivos pues, del movimiento ANAPO, etc. Uno que observaba que la ANAPO tenía mayoría en el Consejo Municipal de Cali, la ANAPO, del 70 al 72. En el 72 yo trabajé en planeación municipal y Enrique Cucalón, el director, me encargó de ir al Consejo Municipal para sacar adelante el proyecto de acuerdo que cambiara la base del impuesto de industria y comercio. La base del industria y comercio era sobre el patrimonio antes. Cuando yo llegué y propuse y logré sacar ese acuerdo municipal con mucha gente de la ANAPO y de todos los demás que había allí, fue muy siguiendo la reforma de Richard Musgrave del 68 que trajo Carlos Lleras Restrepo, que era las ventas brutas. Usted no se imagina lo que cambió la estructura de los ingresos del municipio con solo ese detalle. Entonces, lo quiero como ubicar que sí he estado pues allí en el detalle de todo ese tipo de cosas. A mí me parece que el crecimiento del narcotráfico y de la mafia está en la raíz de ese despelote, esa cantidad, multiplicidad de grupos políticos. Entonces, no son partidos, no hay identidad. En la época anterior a los 70s, usted más o menos veía, bueno, en el Partido Liberal teníamos a López Miquelsen con su MRL y a Carlos Lleras Restrepo. Usted veía las diferencias. Este tenía un órgano que se llamaba La Calle, que Alfonso Barberena, mi tío abuelo, escribía mucho en La Calle. Y mis primos Silvio y otros también estaban ahí en el movimiento, con Andrade Terán y bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, usted veía ciertas diferencias dentro de los partidos importantes, ¿no? Pero no los desechaban, no decían usted ya no es del partido. Entonces, había una tolerancia civilizada, me parece, por algo de la República Señorial que yo le quiero contar, ¿no? Es decir, en la República Señorial podían estar Laureano Gómez y Mariano Ospina Pérez, coexistían y nadie mataba al otro. En esta república posterior y esto de ahora, eso es matando gente. Pero espere. Espere, porque ahí puede haber una imprecisión a los oídos de la gente. Usted dice, nadie mataba al otro. Usted sabe que no se mataban entre los dirigentes, pero el pueblo raso se mataban por ser rojos y ser azules. Claro, eso fue lo que generó pues el pacto del Frente Nacional, básicamente entre Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo. Yo visité Sitges y Benidorm, donde se firmaron esos pactos. Estuve en España y recorrí pues todos los sitios. Me parece que fue favorable el Frente Nacional para acabar con ese tipo de matanzas de rojos y azules. Aquí en el Valle y en el Cauca Norte eran los pájaros, básicamente los azules. Y los otros eran los bandoleros, básicamente, ¿no? Entonces, me parece que fue un progreso relativo. También influyó el plebiscito, fue ese contexto del voto femenino, ¿no? Del 57. Del 57, está muy ligado al pacto de Sitges y Benidorm. Entonces, eso me parece favorable. ¿En qué me pareció desfavorable? Que no permitió que el Partido Comunista fuera legal. Por favor, ¿cómo así? ¿De qué les pasaba a estos manes? ¿No? Que fuera legal y que participara. Entonces, esas restricciones no me parecieron. Hay que entender un poco que estaban dominados por la Guerra Fría, ¿no?
El Partido Comunista tenía pues su línea estalinista de origen, ¿no? Yo no he sido estalinista, no me ha gustado José Stalin para nada, ni lo que ocurrió con José Stalin, y me parece que en lo que se llama la izquierda colombiana hay todavía mucho estalinismo. Esa es mi percepción, que yo no comulgo con eso. Eso no quiere decir que mi enemigo máximo sea eso que se llama la izquierda, pero hay mucho estalinismo, hay mucho centralismo democrático, pero falseado, más centralismo que democrático. Cuando Petro dice, mis candidatos a la alcaldía en Atlántico es mi hijo, en Cali es Ospina y en el Valle Griselda, el Júpiter tonante desde Bogotá diciendo eso sin ningún debate, sin ninguna evaluación, etcétera. Entonces, difiero completamente del señor Petro y creo que eso no le está ayudando para sembrar los cimientos para el 2022. Bueno, usted decía ahora que parte de la explicación de todos estos cambios en la mecánica política y en la existencia de partidos tiene que ver con el narcotráfico. Claro. Explíquenos mejor su percepción. ¿Quiere usted decir que los políticos de hoy, pues si no todos, una parte importante, están permeados por el narcotráfico o qué es lo que quiere decir? Es correcto, el país está permeado por el narcotráfico, el país completo, ¿no? Está bastante permeado. Digamos, pongamos un ejemplo, ubiquémonos en el 81, en la campaña de Belisario Betancur, con quien comulgué yo en muchas cosas o comulgo, me parece una persona más o menos simpática, culta, etcétera, etcétera. No sé si usted sabe que en el avión de Gilberto Rodríguez Orejuela hizo la campaña. Eso no sabía. Bueno, entonces hagámonos pasito pues o miremos con más objetividad las cosas, ¿no? Entonces, si usted se pone a ver las distintas campañas, desde los 80 para acá es muy claro. Acuérdense que en el 77, 76, Alfonso López Miquelsen, presidente, montó la ventanilla siniestra en el Banco de la República. Eso era para legalizar los dólares del narcotráfico. O sea que podemos seguir un poquito más para atrás. En esa época era marihuana de la costa atlántica, no era cocaína todavía, ¿no? Pero entonces nosotros nos podemos dar cuenta de que tiene sus ancestros bastante lejanos esta corrupción, la corrupción de la droga, ¿no? En la política. ¿Qué más le puedo comentar? Pues usted va siguiendo, encuentra en 1982-83 la crisis del Grupo Gran Colombiano de Jaime Miquelsen Uribe. Usted encuentra eso y entonces, ¿de qué se da cuenta? Que en el fondo es el ascenso del grupo antioqueño que favorece Belisario Betancur, sesgado, ¿no? Y por otra parte se cuela Luis Carlos Sarmiento Angulo ante esa eventualidad. Y ahí comienza la puja entre Luis Carlos Sarmiento y el grupo El GEA, ¿no? Entonces, permeados, vea, mi compañero de clase de economía, Paquico Castro, era el presidente del Banco de Occidente, años 90. ¿Qué pasó? Los cogieron lavando dólares de Panamá, con la sucursal de Panamá. Todo apoyado por la junta directiva donde estaban los cacaos de Cali. Ahí, todos los cacaos, nombre por nombre si usted quiere ver la lista, ¿no? Pero la cabeza de Paquico fue la que voló. Paquico, un tipo inteligente, muy chévere. Él era enemigo mío político en la facultad, era del Frente de Estudiantes Demócratas, pero hicimos parte del equipo de ping-pong de la Facultad de Economía, quedamos subcampeones de la universidad y nos hicimos muy amigos. Él adhirió al movimiento contra Ocampo, Paquico, ¿no? Entonces ahí le cuento más o menos, pues, era más o menos la época de la diplomacia del ping-pong que se llamó entre Nixon y Mao Zedong, ¿no? Que también es interesante mirar. ¿Qué pasó en la diplomacia del ping-pong a nivel médico? Que me gusta mucho, tengo los libros y los detalles. Hubo una misión de Harvard a Pekín y de Pekín a Boston, Nueva York, Washington. La conclusión es que el cáncer tiene que ver
con la represión de un dolor profundo, emocional, que se mantiene callado. Y concluyen los chinos y los gringos lo mismo en esos simposios de ligazón. Tremendamente interesante. Es una enfermedad callada que la persona no le expresa y por dentro se lo está carcomiendo. Esa es de las pocas conclusiones conjuntas de esas dos medicinas. Pero que después la dejaron callada. La dejaron callada. La medicina alopática siguió su camino, bueno, porque es que el negocio del cáncer es... Juan Manuel, Cali, los jóvenes de hoy día, que nacieron en los años 90 y en los años 2000, pues no conocieron la Cali de los años 70 y de los años 80. Era una ciudad, obvio, mucho más pequeña, recién había sido sede de los Juegos Panamericanos, pero era una ciudad bonita, muy agradable, muy vivible. Después de los años 90, Cali explosionó por un lado por el narcotráfico, que esto se volvió aquí un centro de negocios y de lujuria, pero por otro lado por la explosión migratoria que se comenzó a recibir de otras regiones del país. ¿Qué comparación hace usted por la positiva, por la negativa, de ese Cali de antes de los 90 al Cali que hoy tenemos? Bueno, le cuento que yo tenía mi bicicleta, yo vivía en ese tiempo en Granada o Santa Mónica, y yo salía en mi bicicleta y recorría todo Cali a cualquier hora del día o de la noche y nunca me atracó nadie. Por favor, en tu ciudad, ¿por qué te van a atracar si andas en bicicleta o cómo así? Entonces, el nivel de tranquilidad psíquica, ambiental que había era súper interesante. Ahora uno anda mirándose el bolsillo, el celular, qué es lo que le va a pasar. Entonces esto, pues a mí me parece que en la vida es muy importante la seguridad personal, ¿no? Que no lo vayan a matar a uno, a cuchillar o a atracar. A mí en el mío me han robado 2 celulares en los últimos 2 años, dentro del mío, en las entradas o las salidas, ahí se hacen las bandas. He acusado eso y toda esa cosa, no pasa nunca nada, no les importa. Entonces, me parece que, para mi gusto, prefiero mucho más los años, el fútbol. Pancho Villegas, del Deportivo Cali, Marcarián, etcétera. Era fútbol de más calidad el de esa época que el de ahora. El mismo América, cuando llegó Ochoa, etcétera. Eran cosas respetables en el fútbol. Entonces, yo veo a todos los niveles que esa influencia del narcotráfico fue muy costosa. Entonces usted coincide con el filósofo Zygmunt Bauman, que él habla de que la sociedad se ha vuelto líquida desde el punto de vista del pensamiento crítico, desde el punto de vista de las aptitudes sociales, de convivencia. A mí me parece que está en lo correcto. Creo que acaba de morir. Sí, él murió recientemente. Sí. Me parece que está en lo correcto. Es muy difícil, usted mismo se da cuenta en las redes que compartimos, que conceptualmente le discutan a usted algo. Yo llego y planteo el problema epidemiológico de Cali a partir del ambiente y del basuro de Navarro y hago un escrito. Conozco mucho más, pero quería como mostrar que los candidatos a la alcaldía de Cali no miran eso, que hemos tenido 2 médicos, Rodrigo Guerrero y Jorge Iván Ospina, y no han mirado la contaminación que genera el basuro de Navarro, la influencia en las enfermedades degenerativas de Cali, los estudios de Fabián Méndez, el epidemiólogo de Univalle, colega mío, yo he enseñado ahí en la escuela, desde el 2002 en detalle, demostrando cómo crecen los cánceres, las hipertensiones, todas las enfermedades degenerativas en un marco de 3.2 kilómetros de influencia del basuro. Usted sabe que es 3.2 kilómetros del basuro de Navarro para cualquier lado. Eso es una cantidad de Cali enorme. El tamaño del feto al nacer se reduce por esta influencia. ¿Y por qué nadie ataca eso? Se las dan de médicos, de salubristas y algo fundamental para la salud de Cali. ¿Por qué los médicos que llegan a la alcaldía no hacen nada? Yo he escrito cosas, les he mandado, no ponen cuidado. Juan Manuel, ¿usted con usted se puede estar de acuerdo o no? Claro.
Claro. Pero hay que reconocerle, por lo menos yo lo reconozco, usted es una persona estudiosa, además intelectualmente es muy bien formado. Ese afán de estudiar a Cali, al Valle del Cauca, a Colombia, hoy, si a usted le preguntáramos cuáles son los 2 o los 3 problemas fundamentales que hay que abordar en Cali y en el Valle, ¿cuáles son? Vea, cuando usted dice el problema de seguridad es dependiente del problema de trabajo y empleo. Entonces hay que, los problemas no son como los tratan, que en las encuestas los tratan. No hay que tocar la consecuencia, sino la causa. La causa. Entonces, yo tengo los estudios detallados, no he tenido ocasión de presentarlos aquí, pues ahora, pero hace unos años los presenté en las redes o donde fuera, o por internet, en que si Cali realmente quiere caerle a la causa de la inseguridad, tiene que crear un fondo, no para salvar al mío o a los operadores del mío, no, un fondo para crear empleo en la ciudad y trabajo. Ese fondo... Como una especie de banco local. Como una especie, como fondo todavía, ya le cuento cómo es la idea. Se negocia con el gobierno nacional que genere una tasa de redescuento a través del Banco de la República, de tal manera que el gobierno nacional pone 50% y el municipio de Cali pone 50%. Como hay tasa de redescuento tal, el margen de intermediación con la banca negociarlo en un 2%. Entonces, si usted sabe si la tasa es de un 2% para esos nuevos empresarios, esos nuevos emprendedores, lo que se puede generar, métale 100.000 millones del presupuesto de la alcaldía. El presupuesto de la alcaldía está en 3.2 billones. 4 billones largos, bueno, por año. Por año. Entonces, usted sabe que es poner 100.000 millones, nada. Póngale 500.000 millones y verá el impacto que puede haber en la ciudad. Entonces, yo qué es lo que veo en todos los candidatos a la alcaldía, que ninguno le preocupa lo que le estoy diciendo, pasan por encima de eso, las tasas de desempleo, de empleo disfrazado, etcétera, les importa 5. Entonces, los problemas centrales, a mí, ¿qué me duele? Que el debate para la alcaldía de Cali, para la gobernación del Valle, es de un nivel bajísimo, técnico, intelectual, filosófico, ideológico. Me da pena con mi región y con mi ciudad, porque no llegan a lo mínimo. Le estoy planteando una alternativa con respecto a seguridad, pero le estoy mostrando cómo yo atacaría el problema de la inseguridad. Ese es uno. Sí. Un segundo problema. Un segundo problema tiene que ver... O una segunda prioridad mejor, por parte de los gobernantes. Vea, el manejo de empresas municipales es pésimo. Usted con los servicios públicos que se dan en Cali, con las tarifas tan elevadas, con el manejo de Encali, usted va a protestar ante Encali, ante una cosa clara, y lo ponen a dar vueltas, eso es un galimatías el más tenaz. Tengo datos concretos, ¿no? Le puedo mostrar que usted les dice una cosa y le responden otra. Y todos, hay una complicidad de feudos en Encali generada no solo por esta alcaldía, por toda una cantidad de alcaldías, en una imbricación de politiqueros del Consejo Municipal con Unidad de Acción Vallecaucana, Cámara de Comercio, etcétera, que ha generado una atonía completa en los servicios públicos. Yo puedo dar, si manejo bien los servicios públicos, ahí hay mucha cuota para que vote ahora, mucho PS, mucho contrato de prestación de servicios que no hacen nada, van y cobran, pero están protegidos porque ese es de tal, ese es de tal. Le puedo hacer el mapa. Hay una cosa en Encali y ninguno trata esto, ninguno de los candidatos. Sí, les comentaba de la terciarización. Encali no es una empresa pública. Falsos los que dicen que es pública. Tiene apariencia y cascarón público. Estoy de acuerdo. Está privatizada por dentro y ninguno de los candidatos dice esto. Pero eso ocurre en Encali y en muchas empresas del país, claro, que son públicas, claro, pero son privadas por dentro. Pero como me comentabas que me concretara sí, claro, un poco claro. a Cali, entonces Claro. me he ido como por estos lados. A mí me da pena con Encali
Yo conozco en Cali muchísimo, muchísimo, ¿no? Sé detalles, he escrito cosas sobre en Cali. Entiendo que un familiar tuyo fue gerente en Cali. Federico Virne, mi tío, fue gerente de en Cali, en una época en que en Cali no andaba en este despelote que anda, ¿no? ¿Qué era demostrar? Claro, no, pues es que pregúntele a Gustavo Jaramillo qué es un kilovatio. Pregúntele a Gustavo Jaramillo qué está pasando con la central Alférez Real 1 en la salida para Puerto Tejada. Ha habido peculados de sus anteriores y los están ocultando por la complicidad, ese régimen de complicidades. Yo soy amigo o he sido amigo de Álvaro Gómez Hurtado, escribí en El Siglo al lado de él las columnas. El día que lo liberaron, Gerardo Bedoya, director en ese momento del Siglo, me dijo, yo estaba en Bogotá, vení, te escribís, me escribí. Se llamó El discurso de la impotencia. El régimen está carcomido, tiene cáncer por todos los lados, en el nivel nacional, en el departamental, en el municipal. Ninguna de las opciones que hay para Cali o el Valle está resolviendo el problema de fondo, ninguna. Entonces, eso son como pañitos de agua tibia encima de las cosas y creen que con eso y con esa demagogia van a arreglar algo. Nada de fondo. Entonces, ¿qué es lo otro? El mío. La movilidad. Yo me demoro de mi casa al centro 2 horas. Y si me va bien. Primero llego a Popayán. Eso es algo muy llamativo. Si yo quiero hacer de Cali algo competitivo, lo primero es que la gente no pierda tanto tiempo en transporte. Mejorarle ese tipo de cosas. Nada de lo que ha hecho el mío ha mejorado la movilidad. Me movilizaba mejor en la blanco y negro número 1. Muchísimo mejor. Llegaba mejor con la blanco y negro número 1. Esos 550 buses que han quedado de la chatarrización andan mucho mejor que el mío, muchísimo mejor, aunque dan más vueltas, a veces llegan más rápido. Lo he probado con los Ermita, con los Montebello, etc. Aclaro, yo me muevo en buses y en el mío, público. En transporte público, o sea que cada vez que Armitage, comenzando con Armando Garrido el primero, comenzaron a decir bestialidades, por favor, yo se las critico completamente. ¿Qué le hace falta al mío y a todo esto? La encuesta origen-destino, ¿no? En el sitio, en tu casa te tienen que encuestar, no es en el bus. Las encuestas origen-destino que dieron origen al mío son espurias. Logitrans de Sao Paulo fue la que las hizo, y las hizo como preliminares, no como definitivas. Los colombianos las tomamos y los caleños como definitivas. Error del gobierno nacional, error de los gobiernos locales. Y no quieren cambiar eso. Uno se da cuenta que en Agua Blanca, en el distrito, 20, 30 cuadras para llegar a un paradero. Entonces, por favor, están metiendo la pata a nivel técnico, a nivel económico. ¿Qué competitividad con este tipo de cosas? Los buses, debía haber 960 en el 2009, hay 460 en el 2019. ¿A qué juegan? ¿Para qué siguen mintiendo? Ya salió que el gobierno nacional acaba de intervenir a Metro Cali porque no es viable como empresa, está mal manejada. Esos tipos que han dirigido Metro Cali dan pena, no saben nada de movilidad. Se salva Carvajal, uno de los que estaba haciendo bien la labor en la alcaldía de Ospina, y lo echó por bueno y metió a su amiguito Barrera, que fue el del negociado de la estación de Paso del Comercio, los 8.500 millones del 2008-2009 de los israelitas que se robaron. ¿Cuándo van a pagar ese robo, ese patrimonio, despatrimonialización de Cali? Hay 1000 cosas que puedo comentar. Bueno, entonces usted nos ha resumido en tres prioridades que a su juicio debiera tener el próximo gobernante de Cali. Generar empleo a través de un banco o un sistema de financiamiento con contrapartida nacional, claro, para generar puestos de trabajo, claro, y dinámica económica. 2, meterle la mano definitivamente en Cali. Y 3, meterle la mano definitivamente a Metro Cali y al sistema mío. Sí, hay otras 2 que son muy importantes, si tienes tiempo las podemos tratar, que es el sistema educativo y el sistema de salud, que están pésimos, los 2 sistemas, ¿no? Entonces, ¿Qué hay que hacer en el sistema educativo? El sistema educativo, y esta es una de mis diferencias con Petro en su campaña y en su programa decía universalización del actual sistema educativo, que todo el mundo puede entrar a las escuelas y colegios.
No, el paradigma educativo está pésimo. Las pruebas PISA internacionales, las pruebas Saber muestran la brutalidad y la ignorancia de quienes están participando en el sistema educativo. Entonces, ¿cómo vamos a universalizar y a generalizar el error? Por favor. Entonces, ¿qué necesitamos? Educación creativa, no memorística. La educación sigue siendo memorística, el profesor dice una pendejada y los muchachos a repetirla. No más de eso, por favor. Llevamos desde la Ilustración 250, 240 años dedicados a repetir ese modelo. No es, como dice Gustavo Álvarez en su conferencia de Itagüí, funcional con el capitalismo. No, es disfuncional con el capitalismo, con lo que sea. Es tener loros y gente pendeja para dominar y para que sea obediente. No hay más. Es la justificación. Cuando a Immanuel Kant, el disque idealista, le decían, ¿y usted qué piensa, para qué sirve el sistema educativo? Entonces Kant en Königsberg llegaba y decía, pues sirve mucho, sirve para que la gente sea obediente y acepte todo lo que le digan, las órdenes que le den. Para eso sirve el sistema educativo, por eso se le obedece a Uribe, al Gamonal que salga. No hay preparación crítica, no hay conciencia. Hay que meterle un recambio al sistema educativo. Completamente. ¿Y en salud? En salud, el paradigma que domina la salud en Cali es el alopático, es el de las transnacionales gringas. ¿Por qué estos médicos que han sido alcaldes de Cali no tocan eso? Comulgan con las transnacionales, las farmacéuticas como que les dan platica o los han financiado o cómo es la cosa, o no captan de que la mano de pastillas que toma la mayoría de la gente son un vicio además y una adicción. Las 5 o 10 pastillas diarias de la gente de más de 40, 45 años que recomiendan las EPS son un negocio para las farmacéuticas. Son un negocio para el médico que las formula, porque si las formula le dan vacación a la familia y lo mandan a congresos internacionales. Está podrida la salud, por favor. Esto necesitamos un cambio completo. ¿Yo qué digo? Una propuesta, independientemente de mis diferencias con el régimen cubano, la salud en Cuba es un modelo internacional. La OMS lo califica el país clave en cuanto a salud. ¿Qué tiene de interesante Cuba? Que mezcla medicina china, medicina hindú en distintas proporciones y es abierta a la experimentación. Entonces, en ese sentido... ¿Y tiene médico familiar? Médico familiar. A mí me tocó el médico familiar. Había un señor que iba a mi casa y trataba a toda la familia. A mí también me tocó. Entonces, ¿por qué hemos descendido tanto en cuanto a la salud de la gente? Eso de los antibióticos, eso es dañino, daña el sistema inmunológico. Déjeme preguntarle por 2 prioridades para el departamento del Valle, para poder terminar en los momentos que me quedan preguntando por los candidatos. Sí. 2 del Valle de Cauca. Pues lo primero que mencionaba es que la columna vertebral actual es la caña de azúcar. Hay que quitar esa columna vertebral, hay que desvertebrar el Valle actual. ¿Pero eso no generaría un caos o usted lo propone progresivamente? Es gradual. Gradual. Lo primero es que el Cauca con el cambio climático va a tener inundaciones periódicas cada vez esporádicas más grandes. Entonces no podemos arriesgar. Entonces se harían unas especies de jarilloncitos y esto sería una región anfibia. Entonces ahí tendríamos peces, exactamente, ese tipo de cosas. Le estoy diciendo que esto no es de un día para otro. Pero si usted tiene en la mente ese modelo, el modelo del Valle del Cauca, vendiendo carne de pescado, al mercado mundial nos va mejor que vendiendo azúcar. O sea, usted está proponiendo que el río Cauca tenga al lado y lado en sus orillas piscinas. Piscinas. Que se dediquen a la piscicultura. Cultura anfibia, como en el norte, en la costa, por Córdoba, la cultura vieja anfibia que manejaban los indios. Ante eventualidades de estas, propongo cultura anfibia, ¿me entiendes? Esa es una buena idea. ¿Qué más? Y entonces cultura anfibia hasta unos jarilloncitos pequeños y lo otro ya frutales y cosas que en el mercado mundial estén de para arriba, con visión de futuro. Entonces ese tipo de cosas nos dispararía al Valle del Cauca.
no es un problema de quitarle la donde pueden los mismos azucareros ir a invertir, diversificar su inversión. Pues obviamente, lo que le estamos diciendo, señores, trabajen para que... No es expropiación de tierra, No. es diversificación del negocio. Diversificación del negocio que les conviene, pero como son un poco... Vea, los azucareros para mí son como la hacienda del Valle del Cauca, que describe Colmenares en la hacienda del siglo XVI y XVII. La mentalidad es así, rentista, quieta, de encomendero. Es una barbaridad. Entonces, por favor, vuélvanse capitalistas. Ya nos dio una prioridad, otra prioridad para el Valle. Bueno, tiene que ver con volver mucho más industrializado el Valle a nivel tecnológico, con las TICs. Me parece que estamos muy atrasados a nivel de TICs. O sea, tipo Zona América. No, Zona América es como un call center en su mayoría. Pero ahí va a haber innovación también, entiendo yo. Sí, pero no mucha. El grueso de estos uruguayos es los call centers. Ya. Entonces, Usted propone otro tipo de modelos. por ejemplo, a mí que me disgusta de Zona América, de una vez se lo digo. ¿Usted sabe cómo se dio las zonas verdes Zona América? Para urbanizar o parcelar tenía que ceder zonas verdes, ¿no es cierto? Las cedió en las laderas de más de 45 grados de Carvajal acá al norte, en Chipichape. ¿Usted cree que es equivalente a un metro en el plano en la Cali Jamundí con un metro acá? Por favor, todo eso fueron serruchinis de la alcaldía de quien era socio de Zona América. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ya que surgió Zona América, le puedo delectar en detalle sus socios. Pero entonces su propuesta es crear tipos Parquesoft. Parquesoft es de muy mala memoria, no me gusta, porque uno de el que más sale públicamente tuvo comportamientos no muy chéveres. Pero independiente de la persona, ¿el modelo no le parece interesante? El modelo era cómo tecnificar la facturación para EPM en Medellín, así surgió Parquesoft. Yo voy mucho más allá de ese tipo de automatizar cosas. Mi punto es la singularidad. No sé si usted ha oído de la singularidad. Ajá, sí. Mi jefe o mi maestro se llama Ray Kurzweil. Ray Kurzweil. Ray Kurzweil, en los últimos 15 años, 5 veces premio de creatividad en Estados Unidos. Asesor de MIT, asesor de Google, etcétera. ¿Cómo nosotros vamos a ir de lo humano a lo poshumano? Algo Yuval Harari nos puede servir en la discusión, ¿no? Pero es muy técnico, lo de Kurzweil. Lo de Kurzweil es todo eso que usted maneja tanto de las prótesis. Kurzweil y el combo de Kurzweil están avanzadísimos en todo eso, en cómo electrónicamente manejar ese asunto. Por ejemplo, sería esa industria que usted maneja, o su hijo o algo así, me encanta. O sea, la robótica integrada con la programación. Con la programación mental. Ese es el reto. Entonces, por favor. O sea, eso dinamizaría las universidades, los centros de investigación. Todo. Vea, a mí no me pueden explicar cómo estamos al lado de los Farallones, la mayor densidad de aves por hectárea en el mundo. Y no hay un solo programa en ninguna universidad pública o privada centrada en semejante patrimonio ambiental. Entonces, ese es otro hilo. Toda la biotecnología que surge de las aves y del manejo y estudio de las aves. Mi querido Juan Manuel, es que hablar con usted es muy interesante porque usted es como el toro Miura, se deja torear y eso embiste el capote por donde uno se lo tire. Necesito pedirle su opinión sobre los diversos candidatos, los más opcionados, o en todo caso los que están en contienda, tanto para Cali como para el Valle del Cauca, dado su conocimiento de la ciudad y de la región. Usted, defínanos en muy breve espacio, muy concreto, la candidatura de Jorge Iván Ospina. ¿Le conviene o no le conviene a la ciudad de Cali? Bueno, he escrito muchísimo, soy creo que un súper experto en Ospina.
lo conozco desde el año 97-98 en la gobernación de Gustavo Álvarez Gardiazabal, era asesor de paz, el gestor de paz. Le tocó nada menos que la llegada del bloque Calima de HH al Valle del Cauca. Nunca vi que se hubiera declarado en contra de esa llegada de ese paramilitar famoso, reconocido. En su alcaldía no trató ninguno de los problemas que hemos manejado o dicho aquí, ni la educación, ni la salud, nada, ni el ambiente. Yo que les pedí a Angelino en el 2004 y a Ospina en el 2008, hagamos cuentas ambientales, están los escritos radicados, ¿no? Sin cuentas ambientales, ¿usted cómo va a mejorar el ambiente? Para saber qué hizo el año anterior y en el periodo siguiente qué le toca hacer para llegar a... El ambiente es un patrimonio. Ninguno de los candidatos a la alcaldía trabaja el ambiente como patrimonio. No, a mí me gusta el verde, yo apoyo los ríos, vive el agua. Las campañas son mediocres totalmente, es decir, en lo ambiental. Llenas de lugares comunes. Lugares comunes bobos, los que todo el mundo acepta, demagógicas son las campañas de ese estilo. Entonces, pues yo que le pido a los candidatos a la alcaldía, ya pues creo que no hay tiempo para mayores cosas, que concreten cómo van a resolver los problemas, concretar cómo resolver un problema, el de educación. Bueno, pero ¿hay algo de Jorge Iván Ospina que a usted le guste? Reconózcale algo. No, yo me fijo y evalúo todo lo que él hizo o no hizo en los años de gobierno y bueno, me parece que es un publicista muy grande, que miente mucho a través de la publicidad sobre su figura y sobre lo que realmente es, que le dio al país del que denigra, dice que por el país fue que hizo la huelga, la falsa huelga de hambre, yo la acusé de falsa y resultó falsa, le daba 16.000 millones de pesos anuales al país. A los sinvergüenzas de los Lloreda les daba 16.000 millones anuales entre el 2008 y el 2012. Por favor, ¿qué se le puede creer a alguien de ese estilo? Cuando uno es tan mentiroso, por favor, cuando dice que va a hacer huelga de hambre y a las 48 horas ya está en otra cosa. Bueno, Roberto Ortiz, ¿le conviene o no le conviene a Cali como opción? Hay dos cosas a tener en cuenta. Para mí, los candidatos vigentes no le pegan a los problemas que yo he anotado ni a sus soluciones. O sea que ninguno realmente le pega. En una lógica de ese estilo, el voto en blanco me parece que es algo justificable, defendible, etcétera, para castigar todas esas candidaturas espurias, pues que no le pegan a la cosa. Roberto Ortiz tiene ciertas ventajas con respecto, por ejemplo, a Ospina. En el trato personal, yo nunca he sido cercano a Roberto Ortiz, pero cuando me he encontrado con Roberto Ortiz me saluda. Tiene una cierta simpatía con la gente que ve. Eso me da mucho mejor impresión que el pavo real de Ospina, que es quien me alaba, ¿no? Ese tipo de cosas estamos llevados con pavos reales. Seguimos en la misma. El régimen de Ospina, ¿por qué no me gusta? Porque es no se me devuelva, no se me devuelva. Es la repetición de todo, ¿me entiende? Usted sabe que Armitage lo lanzó Ospina originariamente. Ospina lanzó Armitage y dijo en público, yo voy a tener la grabación, yo lo apoyo a usted hasta el final si mi padrino Angelino Garzón no se lanza. Como se lanzó su padrino Angelino Garzón, uribista, a la alcaldía, entonces... bueno, pero no se me devuelva, estamos con Roberto Ortiz. Roberto Ortiz, me parece que puede tener mejor sentido y no operar un gabinete con la bandola de Ospina. ¿La bandola de Ospina cuál fue? Todo el gabinete que tenía Angelino Garzón en la gobernación lo trajo a la alcaldía. Roberto Ortiz no hará una cosa de ese estilo, será más diverso el gabinete. ¿Qué más tiene para decir de Roberto Ortiz? Roberto Ortiz me parece que le falta, pues... ¿Su relación con el Centro Democrático y con el uribismo, cómo la ven? La veo pésima. Creo que de las metidas de pata fue meterse a aceptar el apoyo de Uribe. Creo que Uribe le quitó muchos puntos, pero yo sí creo que Uribe no es el que va a manejar la alcaldía. Es mucho más Roberto Ortiz el que va a manejar la alcaldía, con sus deficiencias y con todas las cosas que pueda tener. Me da la impresión de que él puede escoger mejor gente de asesor.
En cambio, Ospina va a escoger... No se me devuelva, no se me pero devuelva. es que es la comparación. Entiéndame que Sí. las cosas se pueden entender por diferencia o por comparación. Entonces yo le estoy comparando Dilian Francisca, ¿cómo jugará con Ospina? Ahora. Espere. Vamos. Alejandro Eder, ¿le conviene o no le conviene a la ciudad? Pues es que Alejandro Eder, sus propuestas son muy flojas, sus ideas. Es lo que se llama coloquialmente un hijo de papi. Es eso. Henry, su papá, o Harold, su hermano, son muy superiores mentalmente a Alejandro. Alejandro parece bien intencionado. Él es familiar suyo. Sí. Es como un primo tercero o algo así. Pero yo no comulgo con la forma en que él ha planteado. Me parece ruin el ataque que le hizo Ospina diciendo que había creado el bulto de impunidad con la paz en La Habana. Por favor, Ospina, ¿a qué juega cuando hace eso? ¿Usted tiene una fijación con Ospina, Juan Manuel? No, la fijación es que va punteando en las encuestas. Entonces yo tengo que atacar al que es inconveniente, al más inconveniente de todos, es Ospina. ¿Usted le ve algo positivo a Alejandro Eder como opción para Cali? Me parece que puede ser un continuismo de lo de Rodrigo Guerrero y Armitage de alguna manera, ¿no? Es más o menos eso. Michel Maya, ¿le conviene o no le conviene a Cali? Michel Maya puede ser más conveniente, porque puede ser más abierto en opciones que los anteriores, pero como está tan mal en las encuestas, pues no lo veo muy factible, pero me da la impresión de que él puede oír más, tiene oídos más abiertos. Es que el problema de Alejandro o de los anteriores, el chonto tiende a oír más, ¿no? Tiende a oír más, pero Ospina es cerrado, es un Sanedrín cerrado. Alejandro Eder también es bastante cerrado. Entonces, Michel me parece que puede ser mucho más pluralista en el gobierno. Tiene opciones de ser más democrático, más pluralista. Si yo le dijera que escuchándolo usted sus opiniones sobre los 4 candidatos que le acabo de preguntar, a mí me deja la impresión de que usted está más inclinado por Roberto Ortiz que por los otros. ¿Usted qué me dice? Le cuento que no es la inclinación, sino en la democracia colombiana electoral es muy ruin. Se elige siempre en contra de, no en favor de, ¿no? Es más, es tan malo el abanico que uno tiende a escoger en contra de alguien, ¿no? Desde un punto de vista, su interpretación es factible, de que ante los dos que pueden ganar, que son Ortiz y Ospina, yo tiendo a criticar a Ospina, que Ortiz tienda a ganar. Es una hipótesis suya. Que usted no la... No la avalo. No, pero tampoco me la niega. No se la niego, Bueno. Porque yo todavía no he decidido cuál es mi voto. Muy bien. Vámonos a la gobernación en los minuticos que me quedan. Clara Luz Roldán. Todo indica que ella es la gobernadora. Claro. Ya ganó por W, creo Claro, yo. Claro. ¿Le conviene o no le conviene a la región? Pues es que ella es la sucesora, heredera, todo de Dilian Francisca Toro. Dilian Francisca, ¿en qué ha mejorado el Valle del Cauca con Dilian Francisca? ¿Cuál de los temas centrales que hemos tratado sobre la caña o cualquier cosa los trata Dilian Francisca? Nada. Pero venga, espere. A mí me parece que ahí pronto usted le está siendo un poquito injusto, porque la opinión que hay en muchos sectores empresariales, académicos, sociales, es que sin dejar de reconocer que con Dilian Francisca hay líos complicados de antes, ha sido muy buena ejecutiva a nivel regional y ha posicionado al Valle de nuevo ante el gobierno nacional, le ha mostrado otra cara a la gestión pública. Yo no veo que una gestión tan feudal en la política como la de Dilian Francisca mejore la cara. Yo no veo que en los temas centrales sobre la economía del Valle, como la caña de azúcar y esas cosas, ella haya mirado. Yo no veo que le haya pegado a lo medioambiental del Valle del Cauca, a la dinámica del río, a la apuesta esta anfibia que yo mencionaba. No, ella sigue con más de lo mismo, de a poquitos.
Obviamente le dio burocracia a la Unidad de Acción Vallecaucana y entonces con eso quedan bastante contentos estas personas, pero eso no ha cambiado. O sea que su juicio es que Clara Luz Roldán va a ser la continuidad Claro, de la gestión de... completamente. digamos, No tiene Clara Luz. va a ser Armitaz con Guerrero. Es el equivalente. Es muy parecido, ¿no? Bueno. Es, Y Pacho Lourido, no, Pacho Lourido es una buena persona. él también es familiar suyo, ¿no es cierto? simpática, algo, sí. Y usted es familiar de muchos cacaos, hombre. Simpático, querida persona, pero no, pues mire su gobernación, protegido de Angelino Uribista, ¿no? Llegó pues básicamente con Angelino, de un corte uribista pues de vieja data. No creo que le convenga más uribismo a Colombia más que el que hay ya a nivel nacional. De todas maneras, Pacho tiende a ser una persona cordial en el trato, no es un bimbo, ¿no? Es una persona tratable. Y si no hay más entre Clara Luz y Pacho, es posible que Pacho no sea tan malo, ¿me entiende? Oscar Gamboa. Oscar Gamboa yo no lo conozco mucho. Tengo algunos amigos que lo quieren y me da buena impresión Oscar Gamboa como persona, ¿no? Me da cierta confiabilidad. Es decir, el hálito, la aureola de Oscar Gamboa me parece aceptable. ¿Le gusta? Me cae bien. Griselda Llanes Restrepo. No, Griselda, pues más allá de su jefa política palmirana y de ese combo, Griselda en sus actuaciones nacionales como Mi Trabajo, etcétera, deja mucho que desear. Claro que si la comparamos con Clara Luz, me quedo con Griselda, ¿no? Ya ante una comparación de ese estilo, ¿no? O sea, usted está entre Griselda y Pacho Lourido. No. Si le tocara. Entre Oscar Gamboa y Griselda los prefiero a Clara Luz. Los prefiero, pues. Pero el voto en blanco, ahí no hay opciones mejores. ¿Y Duvalier Sánchez? Ay. Duvalier es un muchacho muy joven, con mínima experiencia, mínimo conocimiento. Yo todos los días en la estación de Jardín Plaza veía la cantidad de bicicletas paradas, compradas por Duvalier, asesor del alcalde, para las ciclovías y para esas cosas. Ya las quitaron de allí. Es decir, pocas ideas, poco concepto, poca concepción, nada de profundidad. No. Esas juventudes de ese estilo, me quedo más con el Oscar Gamboa, aún con la Griselda, si es comparativamente. Es decir... Bueno, muy bien. Pero el voto en blanco también es válido para la gobernación, ¿no? El voto en blanco, sí, pero el voto en blanco tiene el problema de que si no saca la mitad más un voto del total de la votación, no pasa nada. Usted es un caleño rezal. Un caleño, como ya hemos dicho, una persona vinculada por razones de su familia a apellidos muy vinculados tanto a la economía como a la posesión de la tierra, como a la industria de la construcción y la urbanización, como al sector agrícola y ganadero del departamento. Así es. Y no solo del Valle, sino del Cauca también. Sí. Usted es emparentado con los Valencia. ¿Sí? Bueno, o sea que cuando él habla de, ¿cómo se llama el libro que me dijo de la señorial? Esquema de una república señorial de Antonio García. Esquema de una república señorial. Él sabe de qué está hablando porque él nació y se ha codeado con familias que han vivido y han bebido de ese esquema, el de la república señorial, vía las tierras, los abolengos y el notablato Valle y Caucano, ¿sí? A la altura de su vida, con su experiencia, con su ánimo crítico, que aunque a veces hay mucha gente que a usted no lo quiere y que dicen es que Juan Manuel es impotable, yo sigo sosteniendo que es una persona a la que hay que escuchar, porque no habla tonterías, es una persona intelectualmente muy formada y desde el punto de vista de su experiencia profesional tiene mucho a su haber que mostrar. Un último mensaje para estas generaciones más jóvenes que tienen en sus manos la decisión el próximo 27 de octubre. Bueno, lo mínimo, estudiar muy bien los programas y darse cuenta de que los programas son pura paja. Por ejemplo,
Los programas son lugares comunes generales deseables para hacer demagogia en el discurso político. No hay ninguna meta en ningún programa. Hay muchos qué y nada de cómo, cuándo, dónde, con qué. Cero cómo, cero con qué. Por favor, si no hay proyectos para una cosa tan importante como la alcaldía, 4 billones anuales, ¿cómo así que yo me lanzo a la alcaldía y no presento mis proyectos diciendo la financiación de esto va a ser por aquí, por aquí, por acá? Las metas serán estas, los indicadores de seguimiento estos, los cronogramas de ejecución estos. Una gerencia seria, que es un alcalde, debe ser un gerente serio, debería mostrar todo esto. No observo nada de esto en las propuestas. De modo que, señores jóvenes, están en plena libertad de votar en blanco o de votar por el que consideren ustedes el menos malo de los que hay en la partida. Muy bien, amables televidentes, hemos tenido la oportunidad de conversar con Juan Manuel Garcés Obirne. Ya hemos dicho varias veces quién es. Nos pareció muy importante porque es muy activo en las redes sociales, genera a veces mucha urticaria en muchos sectores de opinión, pero nos parece que es importante tener varias visiones. Así como a Juan Manuel hoy lo hemos invitado, en esta semana y la próxima vamos a invitar a 2 personas más, también caleños y vallecaucanos raizales con mucha formación, para que nos den su opinión sobre la ciudad, la región y el país. Buenos días. Gracias. Cada paso, en cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies.